gravedad. Bueno, el presidente del Consejo de Ministros, junto con su gabinete, van a ir en busca del voto de confianza. Esto es a las 11 de la mañana, Cintia, en el Congreso de la República. Se van a presentar en el Pleno del Congreso y todo se registra en medio de estas protestas, en medio de la cantidad, además, de muertes que se han registrado en Puno. Y muchos se preguntan, ¿será el mejor momento para esta presentación? ¿Va a obtener el voto de confianza o no? Para ello estamos con el experto ya Miguel Antezana, que es analista político, ya lo tenemos en pantalla. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, señor Antezana. Y lo primero, ¿no?, es el mensaje que dieron ayer. ¿Qué le parece este mensaje en el que sale el gabinete en pleno y ante la gran cantidad de fallecidos que ya se habían registrado en Puno? Cintia, Julio, buenos días. Buenos días. Bueno, un mensaje de verdad totalmente desproporcionado, extemporáneo, muy tarde, que yo creo que la población se quedó en general decepcionada de este mensaje, porque apenas comenzaron a tenerse las noticias de heridos, inclusive del primer muerto en la jornada de ayer en Puno, ha debido salir a manifestarse el gobierno para saber qué medidas están tomando. Por eso decía que es extemporáneo. Y sobre todo llama la atención esta fuerza con la que él expone, con la que Otárola expresa su indignación, que ciertamente la hay. Sin embargo, no había ninguna pizca de responsabilidad, de autocrítica, porque decía, hay responsables, pero hay responsables también de las muertes. No dice absolutamente nada si se va a investigar a la policía, si es que ciertamente hubo abusos. Se llama a la fiscalía, pero la fiscalía está limitada, atada de manos, porque no tiene recursos y ni siquiera tiene fiscalías especializadas en el caso de Puno. Pero sobre todo, no hay responsables de parte del Ministerio del Interior. Lo que inmediatamente correspondería en este caso es relevar del cargo a quien está en cargo de la policía, el comandante de la policía en Puno, y la policía ver qué está pasando, porque en otras regiones, en el Cusco, en Arequipa, no ha habido este desborde social. Entonces yo creo que es un mensaje en realidad, como te decía, extemporáneo, en realidad decepcionante, porque además también dijo que iban a haber medidas en algunas horas. Estamos esperando cuáles son las medidas y hasta ahora nada. Este grupo especial que va a ser el ejecutivo que ha anunciado y que va a viajar a Puno, ¿cree usted que va a tener realmente un impacto tal y como están las cosas en este lugar del país? No, eso para nada. O sea, hay una costumbre en el sector público en general y no con este gobierno en general, que cuando hay un suceso, hay un altercado, cuando hay una serie de situaciones inestables, mandan a funcionarios de alto nivel, llámese ministros, para que visiten, para que conversen, para que se sienten en una mesa, pero eso no soluciona en nada la crisis, porque imaginemos que estamos en el sector privado, un dueño de una empresa a nivel global. ¿Qué hace cada vez que tiene un problema? Manda un director para cada país, es absurdo. Entonces, lo que hace en realidad simplemente es tratar de tender un puente político, pero al nivel que se encuentra la crisis, que estamos hablando de muertos, heridos, estamos hablando de periodos específicos, tengan o no razón, los ministros hacen poco o nada yendo a la región. Claro, y más aún, ¿no?, con un mensaje que muchos han calificado de poco empático. Viene hoy la presentación del voto de confianza a las 11 de la mañana en el Pleno del Congreso. ¿Cómo ve el panorama? ¿Se le va a dar el voto de confianza? ¿Qué es lo que se registraría? Hasta el fin de semana, tomando en consideración las declaraciones de varios parlamentarios, inclusive de miembros de las bancadas que han ido a reunirse con el presidente del Consejo de Ministros, se preveía que iba a haber una aprobación del voto de confianza, que no había problema. El Perú Libre sí había expresado que iba a votar en contra, quizás el bloque magisterial afín a Castillo también votaría en contra, sin embargo se daba la mayoría para que tuviese el voto de confianza. Sin embargo, anoche cambió el panorama. Anoche y en el transcurso del día, cuando comenzó a conocerse todos estos hechos lamentables en Juliaca, ya comenzaron también a aparecer voces de que no era el momento de pedir el voto de confianza e inclusive de que no se le podía dar el voto de confianza a un gabinete que ya está manchado de sangre, sí, así tal cual como lo han dicho. Ciertamente que aquí hay una posición política porque el Congreso no quiere ser cómplice de esta ineficiencia del manejo de la crisis del Poder Ejecutivo. Entonces, habría que ver cuando se inicie la sesión del Pleno si es que algún congresista propone que se postergue este voto de confianza, porque no es que simplemente alguien lo decida, lo propone y nadie va. Está convocado, ya hay una sesión del Pleno y entonces ahí podría que decidirse postergarlo. Ese es un escenario, digamos, posible. Pero el otro escenario sería que se volteen las cuentas, que no llegue, que no alcance el número mínimo para tener el voto de confianza. Y esto va a depender precisamente de cómo se maneje la situación de aquí hasta las 11 de la mañana. Faltan unas horas.
todavía tiene la oportunidad el Ejecutivo de tomar algunas medidas, tiene la oportunidad de una Boluarte de salir a dar la cara, que tampoco lo ha hecho, y eso también es importante a nivel comunicacional, porque el dar la cara también es asumir responsabilidades y tratar de asumir también medidas que no se han tomado, porque claramente hay personas que están siendo asusadas, que están siendo llevadas para generar el caos en la región Puno. Bueno, el Congreso de la República, usted mencionaba en el análisis que hace que quisiera o buscaría por ahí deslindar del Ejecutivo, no obstante que las protestas también van en contra del Congreso de la República, ¿no? En donde se pide el cese inmediato del Congreso. Ahora, ¿era el momento idóneo para hacer este pedido de voto de confianza, que además, es bueno recordarle a la teleaudiencia, no es un proceso nuevo en un poco más de un año, porque es la quinta vez que se va a pedir el voto de confianza? Claro, es la primera de Dina Boluarte, pero con el señor Castillo Terrone ya se vivió con Guido Bellido, con la señora en esta gestión, ¿no? Ya la Chávez y demás, ¿no? ¿Era el momento idóneo ahora mismo? En realidad es una cuestión de lo que establece la Constitución, ¿no? De plazos, porque el 10 de diciembre es que asume el nuevo gabinete y tiene que pedir el voto de confianza hasta los 30 días. Entonces se lo replanteo. ¿Hay alguna figura, o si en todo caso podría ahondar en esto, de que esto se aplace teniendo en cuenta la situación adversa que hay en el interior del país? Por eso decía, se está cumpliendo los plazos que la Constitución establece, sin embargo, dada la emergencia, la crisis, en el Congreso, el propio Congreso o algún congresista podría plantear el aplazamiento de esta medida de manera excepcional, y se entendería, porque ya no es un tema de incumplir la política de la Constitución, sino que las circunstancias ameritan que haya una revisión. ¿Y el Premier lo puede pedir? Yo no creo que sea conveniente que el Premier lo pida, porque precisamente su función, su labor en este momento está en entredicho. Entonces, el Congreso es el que debería pedirlo a alguna bancada del Congreso, sobre todo aquellas bancadas que han estado abiertamente apoyando al Ejecutivo en aras de la gobernabilidad, porque ese también ha sido el discurso, la gobernabilidad. Exacto. Porque se sienten de alguna manera corresponsables de esta sucesión que se dio a raíz del autogolpe fallido de Pedro Castillo. Claro, porque hubo incluso las reuniones previas con las bancadas, muchas de ellas manifestaron que sí, le iban a dar el voto de confianza, ¿no? En el caso de otras dijeron, lo vamos a pensar, pero todo se inclinaba a que se lo iban a dar. Este panorama definitivamente ha cambiado. En las próximas horas, ¿qué es lo que debería hacer el Ejecutivo? El Ejecutivo tiene que dar las medidas que dijo que iba a dar. No sabemos cuáles son las medidas. El estado de emergencia, quizás el toque de queda, quizás relevar también al comandante de la policía a cargo de la región, quizás también ya mandar a las Fuerzas Armadas que tomen el control porque ya se les desbordó. Hay un pésimo manejo de la policía en el caso de Puno. Hay imágenes claras de ataques a personas que no tenían que hacer nada, policías que han estado golpeando hasta madres de familia en el piso. O sea, hay pruebas, hay hechos que revelan que tiene que cambiarse la gestión de la Policía Nacional en primer lugar. ¿Y qué es lo que habría desatado este descontrol? Porque la protesta se inicia 4 de enero, ¿no? Pasan estos días y de pronto ayer vemos esta gran cantidad de víctimas mortales. En un día. Es que fíjate que el discurso con el que maneja estas personas que se manifiestan no tiene sentido. Y ahí se da cuenta, alguno también se da cuenta también que hay una intervención de ciertos entes políticos o politiqueros. Y me refiero específicamente a los 3 puntos, ¿no? Renuncia de Dina Boluarte, resolución del Congreso, Asamblea Constituyente. Pareciera que esta gente no conoce cuáles son las consecuencias de cada uno de estos pedidos. Si renuncia la presidenta Boluarte, no hay vicepresidente que la suplante, que asuma. Claro, tiene que asumir el presidente del Congreso. Si se va al Congreso, sí, pero no podemos quedarnos acéfalos. El presidente del Congreso, que asumiría la presidencia de la República, tiene que convocar elecciones generales en 4 meses. Sin embargo, si eso sucede, las elecciones serían con las mismas reglas de juego, con los mismos partidos, con los mismos candidatos inclusive que postularon la vez pasada o los que quieren repetir que no pudieron estar en este Congreso. Claro, y hay que también además ahí precisar, es importante lo que nos ha hecho recordar, porque claro, no hay vicepresidente, en este caso asumió alguien, Dina Boluarte, de la plancha de Pedro Castillo. Exactamente. Es del mismo grupo. En este caso iría del presidente del Congreso, José Williams, que es además, ¿no? Y te agrego lo otro. En esa plancha recordemos que el segundo vicepresidente era Vladimir Cerrón. Claro. Si no estuvo por el tema de los procesos judiciales que tiene. O sea, imagínate el supuesto negado, ¿no? De que Dina Boluarte renuncie, asumiría Vladimir Cerrón. Y no está pasando. No está, claro. Ahora,
Si el presidente del Congreso asume la presidencia de la República y convoca elecciones, como te decía, son la misma regla del juego. Vamos al tercer punto, Asamblea Constituyente. Para la Asamblea Constituyente todavía no hay un planteamiento claro de la gente misma que propone, que quiere la Asamblea Constituyente. Estamos hablando de un Congreso y además en paralelo de una Asamblea que se encargue exclusivamente de hacer la Constitución, o hablamos de un Congreso Constituyente. No tienen idea de lo que están planteando. Lo que tú decías. ¿Qué quieres cambiar de la Constitución? Porque si tú quieres cambiar toda la Constitución, bueno, pues vamos a cambiarla. Pero si quieres cambiar partes, entonces propon cuáles son las partes que quieres cambiar. Y no las hay. Entonces, ahí cuando tú vas y le preguntas a la gente que está manifestando cuáles son los puntos que respaldan tus peticiones, ahí se quedan en cero. Una última pregunta, una corta respuesta. Si se le da el voto de confianza, ¿usted cree que al interior, los manifestantes y demás que ya están enardecidos, cree que esto puede ser muchísimo peor, puede ser un detonante? Yo creo que el voto de confianza no tiene relación en absoluto con esta crisis actualmente que está pasando. Yo creo que van a continuar los altercados, las manifestaciones, los disturbios, pero no va a tener relación. Lo que sí debería haber en este momento con este gabinete, tenga o no el voto de confianza, es tomar las medidas para enfrentar la crisis de una manera más efectiva que hasta ahora no lo ha tenido. Correcto. Miguel Antezana, entonces, analista político, ha estado con nosotros para poder graficar el panorama que está bastante complicado, Cintia, y se viene además una jornada también bastante larga desde el Congreso de la República a las 11 de la mañana. Nosotros tenemos